Seguimos acá. Entonces, el ejercicio anterior nos había quedado que una atmósfera por 6 litros dividido 5,70 litros me iba a dar la presión 2, que es de 1,05 atmósferas. Litros con litros se dan y ahí me queda la presión. Entonces, no usamos temperatura porque la temperatura era constante y esto respondía a la primera ley, que es la ley de Charles. No, perdón, a la ley de Boyle. Vamos a chequearla, ya veo que estoy diciendo cualquiera. Sí, ley de Boyle. Bueno, vamos con otro ejercicio. Acordate de hacer lo siguiente, yo a medida que te vaya dando los ejercicios, vos anotalos, intentá hacerlos sin ver el video y después fíjate qué resultado me fue dando a mí. La segunda dice, algunos envases de aerosol, pueden explotar si su temperatura excede los 50 grados centígrados. Ok. Si un envase soporta la presión de 2 atmósferas, perdón, de 0,2 atmósferas a 25 grados centígrados, punto. Determinar la presión máxima que puede soportar sin que explote. Explota. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer, Guille? Primero, ¿qué es lo primero que hacemos en los ejercicios? Poner los datos, ¿sí? Datos. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es leer el ejercicio y ver qué datos tenemos. Si vemos que nos están faltando datos, ¿sí? Es porque es lo que tengo que averiguar o porque es algo constante, ¿sí? Ahora te explico bien. Dice, algunos envases de aerosol pueden explotar si su temperatura excede los 50 grados centígrados. Si un envase soporta una presión de 0,2 atmósferas a 25 grados centígrados, determinar la presión máxima que puede soportar sin que explote. O sea que tenemos la temperatura 1, tenemos la presión 1 y tenemos la temperatura 2. ¿Qué nos está faltando? El volumen, ¿sí? O sea que el volumen es constante en este caso. ¿Y por qué es constante? Porque vos pensás una cosa, los aerosoles son sólidos, ¿sí? Y son sólidos rígidos. Es decir, que si yo le ejerzo más presión, al aumentar la temperatura va a terminar explotando y ahí va a variar. Pero nosotros no queremos que eso suceda. Entonces el volumen tiene que ser constante. Entonces por eso no te están dando a vos acá datos de volumen y tampoco te están diciendo que el volumen es constante. ¿Cómo me doy cuenta si algo es constante, si el ejercicio no me lo dice? Bueno, porque yo tengo que tener por lo menos un dato de cada incógnita. Un dato de presión, un dato de temperatura y uno de volumen. Por lo menos uno. En este caso tengo 2 datos de temperatura y uno de presión y nada de volumen. Como no tengo nada de volumen, ya el ejercicio indirectamente me está diciendo que el volumen es constante. Por eso es importante que vos eso te des cuenta, porque si no me aparece ninguno de los 2 datos de la misma unidad, tipo de la misma magnitud, bueno, entonces es porque eso es constante, ¿sí? Entonces, datos, dijimos. Tenemos la temperatura 1,
T1 es igual a 50 grados centígrados, que es lo máximo que podría soportar. Después tenemos la presión 1, que está a 0,2 atmósferas. Y tenemos la temperatura 2, que es lo que está con esas 2 atmósferas, que es de 25 grados centígrados, o sea, la mitad. Bueno, tendríamos que usar una fórmula que el volumen sea constante. Vamos a ver nuestras formulitas y cuál es la de volumen constante. Bien, la 2, la de Charles, nos dice esto. Vamos a copiarlo. Seguramente no me la va a copiar como yo quiero, pero bueno, no importa. Bueno, ahí. Entonces, vamos a hacer el cuadro de texto, así ya nos queda todo ahí encerrado. Bueno. Bien, tengo que hacer volumen 1 sobre temperatura 1 igual al volumen 2 sobre la temperatura 2 y tengo que averiguar... No, espera, estoy haciendo algo mal. Por acá no tengo volumen. Esta es la que tengo que usar. Yo copié esta. Espero que te hayas dado cuenta. Entonces, acá es P1 y acá es P2. ¿Sí? Bueno, perdón, me había equivocado yo. Entonces, la presión 1 es de 2 atmósferas. No, de 0,2 atmósferas. 0,2 atm. La presión 2 no la tengo, que es lo que yo tengo que averiguar. ¿Sí? No tengo. Ahora, vamos a copiar esto. Vamos a hacer los horribles y envidiosos, estas cositas que están acá, que no las banco ya. Ahí tenemos una y nos faltaría la otra. Bueno, abajo, temperatura 1. ¿Cuánto es mi temperatura 1? De 50 grados centígrados. 50 más 273 Kelvin es igual a ¿cuánto? Realmente voy a usar calculadora porque no me está dando la cabeza. 50 más 273. 323 Kelvin. Porque yo no puedo poner grados centígrados. ¿Te acordás que yo te lo dije? Entonces es 323 Kelvin. Ahora, conversión antes de poner una fórmula. Y abajo la temperatura 2 me dice 25 grados centígrados. O sea que voy a hacer 25 grados centígrados más 273 Kelvin. 25 más 273 es 298. Bien, ¿cómo me queda esto? Yo tengo que, ¿sí? Tengo que averiguar la presión 2. La presión 2 es lo que me tiene que quedar solo y acordate que siempre que tengo una división y la incógnita está arriba, bueno, no voy a poder despejar lo que está arriba, sino voy a tener que arrancar por lo de abajo, porque esto es lo que me está encerrando a toda la operación. Entonces, esto que está acá, lo voy a tener que cruzar para el otro lado, multiplicando. ¿Y cómo me va a quedar? Me va a quedar 0,2 atmósferas por 298 kelvins, ¿sí? Dividido, ok, bueno, no me deja pegar, dividido 300, 323 kelvin. Todo esto es igual a ¿quién? A la presión 2. Bueno, y lo único que nos queda es hacer la cuenta
y nos da que 0,2 atmósferas por 298 dividido 323 es igual a, vamos a hacer 0,2 por 298 igual dividido 323, me da que la presión 2 es de 0,18 atmósferas. ¿Sí? Entonces, acordate esto. Kelvin con Kelvin se va. Y ahí me queda la atmósfera de la presión 2. Ay. Bueno, viste que no es tan complicado estos ejercicios. Es como nada, tuve que hacerlo y ya está. Bueno, ahí nos quedó el ejercicio número 2. Vamos con el 3. Tenemos varios para hacer, ¿eh? Dice, cierta masa de oxígeno ocupa un volumen, cierta masa de oxígeno ocupa un volumen de 50 centímetros cúbicos a 18 grados centígrados y una presión de 640 milímetros de mercurio. Una presión de 640 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará una temperatura de 24 grados centígrados si la presión recibida es constante? Ok. Bueno, bien, arranquemos con esto. Datos. Ya de una. Nos pide que averigüemos esto. ¿Qué volumen va a ocupar? O sea que ya no estamos hablando de volumen constante, estamos hablando de que sí hay volumen y varía. Dice, cierta masa de oxígeno ocupa un volumen de 50 centímetros cúbicos. O sea que nuestro volumen inicial o volumen 1 son 50 centímetros cúbicos. Y esos 50 centímetros cúbicos están sometidos a una temperatura inicial o temperatura 1 de 18 grados centígrados. ¿Sí? Si la presión recibe... y una presión de... Y me está dando la presión. ¿De cuánto? De 640. 640 milímetros de mercurio. Bueno, me pide qué volumen ocupará, o sea, el volumen 2, me está pidiendo. A una temperatura de 24 grados centígrados, o sea que me está dando la temperatura 2, o sea, me está pidiendo que averigüe. No, perdón, me está dando la temperatura 2 y me dice que la presión es constante, o sea que si la presión es constante, es igual que la misma, que la primera. O sea que la presión 2 también es de 640 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, ¿ves? Esto es lo que te quería decir. Cuando es constante quiere decir que es lo mismo. Entonces, no está copado que la pongamos porque justamente esto es lo mismo. Entonces, al ser la misma presión, no varía y no me varía en el ejercicio. Directamente lo tacho. Pero lo pongo ahí para que esté, porque en el ejercicio te lo daba y te pueden dar uno así y lo vas a agregar y después vas a decir, pero ¿cómo? Si me están dando la presión y encima me dicen que es constante, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, vamos a resolverlo igual. Bien. Cuadro de texto.
¿Para qué se tilda todo esto? Claramente esto lo hago porque quería ahorrar tiempo, pero nada más. Bueno, entonces, si el volumen, no, si la presión es constante, acá te dice presión constante, entonces vamos a buscar qué fórmula responde a la presión constante. Presión constante es esta, la de hoy. La que yo había copiado y estaba mal, bueno, es. O sea que acá estaría nuestra fórmula. Bien. Entonces, vamos a resolver el ejercicio. ¿Qué nos dice? Que tenemos que averiguar el volumen 2, ¿sí? Bueno, como tenemos que averiguar el volumen 2, vamos a arrancar. El volumen 1 son 50 centímetros cúbicos. 50 centímetros cúbicos. Y el volumen 2 no lo tengo, ¿sí? Y esto está dividido. Esto está dividido. Voy a hacer solamente una línea de divididos. ¿Sí? Pero date cuenta que está partida, porque si no, tardo mucho. Dividido la temperatura 1, que es de ¿cuánto? De 18 grados centígrados. ¿Y qué hacíamos acá, Guille? ¿Sumamos o restamos? Si es 18. ¿Qué decís? Sumamos, porque es positiva. No dice menos 18. Entonces, más 273 Kelvin es igual a 291 Kelvin. ¿Sí? Y ya que estamos, vamos a hacer una temperatura 2. 24 más 273 es igual a ¿cuántos Kelvin? 297 Kelvin. Bien. Entonces, acá nos quedaría la temperatura 1, ¿sí? Que es 291, dijimos. Y acá la temperatura 2, que es 297. Acuérdate que acá esto no va, esta línea acá en el medio, ¿sí? Son dos cosas distintas. Yo lo puse para no estar haciendo dos líneas, pero bueno, me parece que la próxima no voy a hacer, tengo miedo que te equivoques con eso. Tengo que averiguar el volumen 2. ¿Puedo despejar el volumen 2? No, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque tengo abajo algo que me está dividiendo. Así que primero paso lo que está dividiendo. Entonces me queda 50 centímetros cúbicos por 297 Kelvin dividido. ¿Para qué voy a poner esto? Dividido 291 Kelvin. Y todo esto es igual al volumen 2. Entonces, ¿cuánto me da el volumen 2? Vamos a hacer 50 por 297 dividido 291. 51,03 centímetros cúbicos. Es igual al volumen 2. Entonces, Kelvin con Kelvin se fue. Y ahí está, me quedó el volumen 2. ¿Ok? Bueno, ahí te aparece. Vamos con el otro punto. Dice, una muestra de oxígeno ocupa 5 litros. Este es el punto 4. 1, 2, 3, sí. Dijimos, una muestra de oxígeno ocupa 5 litros. Una. Ocupa 5 litros en 664 milímetros de mercurio. Pregunta,
¿cuál será su volumen? Su volumen a 415 milímetros de mercurio si su temperatura es constante. Ahí abrevié constante, ¿sí? Bueno. Entonces, vamos rápido. Datos. Taca, taca, taca. Me dice, una muestra de oxígeno ocupa 5 litros. Esos 5 litros sería mi volumen, porque están litros, ¿no? Volumen 1, 5 litros. En 664 milímetros de mercurio. Acuérdate que milímetros de mercurio era igual a la presión. Entonces, P1 es igual a 664 milímetros de mercurio. ¿Cuál será su volumen? O sea, el volumen 2 es lo que me está pidiendo. Si a una presión de 415, o sea que me está dando a qué presión está sometido, o sea, la presión número 2, que es 415, también milímetros de mercurio, si su temperatura es constante. Me dice que la temperatura es constante. Bueno, busquemos cuál era la fórmula, otra vez de temperatura constante, ¿sí? Que es esta. Pero vamos a ver acá cuál era. La de Boyd, o sea, la primera. Esta es la de constante. Bueno, vamos rápido. Ponemos acá cuál es la que vamos a usar. Y el cuadrito de texto. Bueno, tenemos que averiguar el volumen 2. ¿Tenemos la presión 1? Sí. ¿Cuánto vale la presión 1? 664. ¿664 qué? Milímetros de mercurio. Multiplicado por el volumen 1, que son 5 litros. ¿Sí? Igual a la presión 2, que son 415 milímetros de mercurio, por el volumen 2. Bien, yo tengo que despejar esto. En este caso no tengo división, así que puedo pasar este tranquilamente. Este está multiplicando, va a pasar para el otro lado dividiendo. Entonces me queda 664 milímetros de mercurio por 5 litros dividido 415 milímetros de mercurio. Todo esto es igual al volumen 2. Bueno, entonces, milímetros de mercurio se va a ir con milímetros de mercurio y ahí me va a dar la unidad que me está pidiendo, que es litros. Entonces hacemos la cuenta y hacemos 664 por 5 dividido 415. Me da 8. Entonces, 8 litros es igual al volumen 2. ¿Sí? Y ahí nos quedó ya hecho también el ejercicio. Bien, vamos con uno más. El otro. Dice, un gas ocupa 1,5 litros, 1,5 litros a una presión de 4 atmósferas si la presión, no, perdón, si la temperatura es constante,
¿Cuál será la presión si pasa a un recipiente de 3 litros? ¿Cuál será la presión si pasa a un recipiente de 3 litros? Bueno, lo mismo, si es temperatura constante, sigue siendo la primera ley, que es la ley de Volz, ¿sí? Así que vamos a seguir con esta fórmula. Datos. Bien, me está diciendo que un gas tiene un volumen de 1,5 litros, o sea que mi volumen 1 es de 1,5 litros, ¿sí? A una presión de 4 atmósferas, es decir, que la presión 1 va a ser de 4 atm. La temperatura es constante, ¿sí? Es constante. Y me dice cuál será la presión, o sea que la presión número 2 no la tengo, lo que tengo que averiguar, y el nuevo volumen va a ser de 3 litros. O sea que la presión me tiene que dar más chiquita que 4. Bueno, vamos rápido con esto. Presión 1 es 4 atmósferas, dijimos 4 atm, lo vamos a resolver rápido porque ya hicimos uno parecido, por 1,5 litros igual a la presión 2, que no la tengo, por ¿quién? El volumen 2, que es de 3 litros. Bueno, ojo que acá no puse volumen 2, mirá. Entonces, qué bueno que no tengo que hacer líneas de división. Ah, sí, ahora tengo que hacer una. Bueno, entonces nos queda 4 atmósferas por 1,5 litros dividido tres. ¿Sí? Entonces esto nos queda que es igual a la presión 2. Y bueno, vamos a resolver esto rápido. Nos queda 4 por 1,5 dividido 3 litros. Entonces, 4 por 1,5 dividido 3. Bien. 2 atmósferas, me da. Acuérdate que litros con litros se van y ahí me queda la unidad, ¿sí? Que es atmósfera. Así que nada, acá nos dio el resultado. Y tiene lógica, porque vos pensás que si teníamos un volumen, o sea, un recipiente con una capacidad de 1,5 litros y la presión era de 4 atmósferas, si yo agrando ese recipiente, va a haber menos presión. O sea, no va a estar tan comprimido ese gas ahí adentro. Entonces, la presión tiene que disminuir y disminuyó a la mitad. Así que tiene lógica, ¿sí? Eso tenés que también como analizarlo porque por ahí estás haciendo una cuenta y te da mal porque despejaste, bueno, ahí tenés la lógica también de si el ejercicio que vos estás haciendo está bien. Bueno, vamos con otro ejercicio, el 6. El 6 nos dice, el volumen de una muestra de oxígeno, para que corro esto, el volumen de una muestra de oxígeno es de 5 litros. A 150 Kelvin. Entonces, ¿qué volumen ocupará el gas a 300 Kelvin?
datos. Bueno, primero, fíjate algo acá. Acá no me apareció en ningún momento ningún dato de presión. No tengo, por lo menos uno no tengo. O sea, no tengo nada. Entonces, ¿qué va a pasar? La presión es constante. Vamos a las fórmulas de presión es constante. ¿Dónde es constante la presión? ¿En cuál de las tres leyes? ¿En la primera, la segunda, en la tercera? Bueno, en la segunda, en esta, ¿sí? Acá no tengo presión, tengo solamente volumen y temperatura. Entonces, esa es la fórmula que nosotros vamos a estar usando en estos ejercicios. Copiada, perfecto. Entonces, ¿qué datos tenemos? Me está dando el volumen 1, que es igual a 4 litros. La temperatura 1, que es igual a 150 kelvins. Me está pidiendo el volumen 2, y me dice que la temperatura número 2 es de 300 Kelvin, o sea, el doble. Bueno. Tenemos esto acá. Y borramos. Entonces, volumen 1 tenemos, sí, son 4 litros, es igual. Bueno, voy a ponerlo así por las dudas. 4 litros es igual al volumen 2, que no lo tengo, dividido. Dividido la temperatura 1, que es de 150 kelvins, y la temperatura 2 es de 300 kelvins. ¿Sí? Bueno, ¿cómo me queda esto? ¿Qué paso? Paso lo de abajo que está dividiendo. Entonces me quedan 4 litros por 300 Kelvin igual al volumen 2 ¿sí? Dividido acá es un igual. Dividido 150 Kelvin. Entonces, ¿cuánto va a ser mi volumen 2? Hacemos 4 por 300 dividido 150. O sea, 8 litros. Es nuestro volumen 2. ¿Sí? Entonces, Kelvin con Kelvin se van, este con este se va, y me quedan acá. Bueno, te voy a anotar unos ejercicios que te voy a dejar de tarea, ¿sí? Vos después pasámelo en cuanto puedas, yo lo chusmeo, pues ya no tenemos más tiempo, ¿sí? Para hacer otras clases. Entonces, te voy a dejar el punto 7, que dice, se tiene un gas a una temperatura de 200 Kelvin y con un volumen de 180 y con un volumen de 180 centímetros cúbicos. Ok. ¿Qué volumen ocupará este gas a una temperatura de 400 Kelvin? Bueno, y el otro punto que también te voy a dejar es el siguiente.
un gas a una temperatura de 35 grados centígrados y una presión de 440 milímetros de mercurio, se calienta hasta que su presión sea de 766 milímetros de mercurio. Y el volumen es constante. ¿Cuál será la temperatura final del gas en grados centígrados? Ojo acá. O sea, vas a tener que averiguar la temperatura que te va a dar en Kelvin, pero después la vas a tener que pasar a grados centígrados, ¿sí? Por eso yo te había puesto antes ejercicios para que hagas conversiones. ¿Sí? Así que bueno, te quedan esto. Para que borro acá, esto ya también te lo estoy pasando y ya tenemos las clases. Bueno, te hice varios ejercicios con todo esto que yo te di acá, vas a poder resolver todo el parcial. O sea, ya con esto restamos. Y yo creo que te va a ir bien porque me estás diciendo que entendés los ejercicios y que te parece fácil, lo estás pudiendo resolver. Tratá de hacer vos mismo los ejercicios y fíjate si con eso vos podés, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Si los podés tipo llegar al mismo resultado. O sea, copialos, hacelos vos y después fíjate cómo los fui resolviendo yo. Me parece que esa es la mejor forma que podés trabajar estos ejercicios. Así que nada, Guille, espero que te haya servido, ¿sí? Y que nada, cualquier cosa, que duda que tengas, me mandes un mensaje. Yo últimamente estuve con un par de problemitas, pero nada, voy a estar ahí atento a ver si me mandas los resultados.